Hola, bienvenidos. En esta clase hablaremos sobre dos conceptos que son muy importantes en el mundo de las funciones: el concepto de la invocación y el concepto de scope. Vamos a partir primero hablando de la invocación. La invocación es simplemente el llamado a una función y se realiza cada vez que queremos ejecutar la función que estamos definiendo. Si una función no se invoca y solo la definimos, el código que está dentro de la función nunca se va a ejecutar y se va a quedar sin realizar ninguna acción. Es necesario invocar una función después de definirla, pero nunca antes. De lo contrario, el intérprete de Python no la conocerá. Al invocar una función, es muy fácil caer en un error común del orden, es decir, llamar a la función antes que ésta esté definida. En el ejemplo que hay a continuación, se muestra una función que imprime una cuenta hasta justo antes de llegar al tope, tomando en cuenta el lugar donde se realiza la invocación. ¿Cuál creen ustedes entonces que será la salida de esta función en consola? Si lo miramos nos da un error. Como la función fue definida justo antes del llamado, Python nos va a decir que dicho nombre no está definido y arroja un error, por lo que el programa termina y no ejecuta ninguna instrucción más. Ahora, si miramos el mismo ejemplo, pero en orden invertido, donde el llamado a la función cuenta está posterior a su definición, entonces ahora podemos ejecutarlo y vemos que el error no ocurre y todo se comporta como esperábamos. Como ya vimos, al hablar del retorno, es posible igualar el llamado o la invocación de la función a una variable para poder utilizar el valor que la función nos retorna. En la función que vemos a continuación, el cálculo que se realiza es un cálculo sumamente simple, que retorna la variable resultado. Al realizar el llamado, se iguala el resultado del cálculo de 5 a la variable salida, de modo que en la variable salida se tiene el valor que había en la variable resultado dentro de nuestra función. Pasemos ahora al concepto de scope. El scope, también llamado alcance de una función, corresponde al manejo de las variables dentro de esta función. Es muy importante diferenciar los scopes dentro de una función, los cuales son distintos de otros scopes fuera de la misma o dentro de otra función. Hablaremos de un scope externo o superior cuando hablemos de todo aquello que está en el programa, pero fuera de la función. Uno de los usos de la palabra scope es el de la mirilla de los rifles. Así se puede entender como aquello que es capaz de ver la función y trabajar con ella dentro de su alcance. Las variables que están definidas dentro de una función no existen fuera de ella. Pero para entender mejor el scope, lo mejor es ver un ejemplo. La función que estamos viendo ahora determina si un número es divisible por 2, o sea, si es par, y tiene una variable creada dentro de ella que se llama divisor. Como hemos visto, esa variable fue definida dentro de la función spar. Por lo tanto, no existe fuera de ella. Así, al tratar de utilizarla, Python se entregará un error, porque dirá que la variable de nombre divisor no está definida en el scope superior. Sin embargo, se puede utilizar sin problemas siempre que estemos dentro de la función de nombre spar. El hecho de que las variables desaparezcan al terminar una función evita que provocamos errores y permite que usemos los mismos nombres de variables dentro de las funciones, tal como solemos hacerlo con variables iteradoras como i o como j, de modo que no hay que preocuparse al usarlas fuera de las funciones, porque para el programa esas variables no existen fuera de las funciones donde le estamos llamando. A las variables que se usan solamente dentro de las funciones y no existen fuera de ellas, se les llama variables locales, y existen solamente dentro de ese scope, es decir, solo existen dentro de la función que las define. Muchas veces podemos querer utilizar dentro de una función variables definidas afuera anteriormente, es decir, fuera del scope de la función. Esto es posible, pero únicamente se pueden leer, pero nunca modificar. Como dijimos, fuera del scope se entiende como cualquier variable que no fue definida en la función, sino que en un scope externo o un scope superior. A continuación vamos a ilustrar diversos casos con sus respectivas salidas para que vayamos entendiendo mejor el concepto. En primer lugar, tenemos la función de nombre fx, la cual utiliza el parámetro de nombre número y una variable de nombre factor, perteneciente a un scope superior.
Esto es posible y funciona sin problemas. El llamado a print imprime el producto entre ambos y muestra el valor de factor utilizado. En el siguiente ejemplo se intenta modificar una variable externa del scope superior añadiéndole 0.1. Entonces tratamos de modificar la variable de nombre factor, que está definida afuera, y en este caso el programa falla, porque no es posible modificar variables que están en un scope superior dentro de la función. Por último, en los siguientes ejemplos se muestra cómo las variables locales son variables distintas a la variable de scope superior. En la función de nombre fx3 se define un nuevo factor y el producto se realiza con ese factor que está definido dentro. Sin embargo, si se imprime el factor definido fuera de la función, este sigue siendo el mismo 0.5 porque nunca ha sido modificado. En el siguiente ejemplo, en el caso de la función fx4, la función es llamada posteriormente a fx3. De modo que se podría pensar que el factor que se considera fx4 es el que definimos en fx3. Pero por lo que vemos, esto no es así. Finalmente, las variables definidas en una función son variables locales y no existen una vez fuera de la función. Por otro lado, dentro de una función es posible leer y usar variables de un alcance a un scope externo, pero no es posible modificarlas en ningún momento. Muchas gracias por su atención y esperemos que nos sigan acompañando en las siguientes clases. Nos vemos. Hola y sean bienvenidos a una nueva lección. En esta ocasión vamos a revisar los módulos de funciones, es decir, la creación de nuestros propios módulos con funciones definidas por nosotros mismos para su posterior utilización o también para darle un mejor orden a nuestros programas. Primero recordemos el concepto de módulo. Cada uno de los archivos creados en Python van a tener la expresión .py y eso ya corresponde a un módulo. Los módulos pueden tener dentro de ellos conjunto de funciones y conjunto de constantes que podemos importar desde cualquier otro programa para su utilización posterior utilizando la instrucción import que hemos visto anteriormente. Como ya hemos visto, los módulos se importan de diversas formas, entre las cuales están las siguientes: from módulo, import los elementos que deseamos, o bien import módulo directamente. Del mismo modo, si creamos un módulo propio, un archivo con extensión .py, este también puede ser incorporado de la misma manera. Basta con tener en ese archivo las funciones y las constantes deseadas para poder importarlas. Para usar esta nueva manera de estructurar nuestro código, es necesario crear los archivos pertinentes y poder usarlos. Así, por ejemplo, si se tienen dos archivos, como en este ejemplo, uno que llamamos módulo funciones.py y otro llamado programa.py, será necesario entonces escribir en el módulo las funciones y las constantes y en el programa importarlas y utilizarlas según vayamos necesitando. Siguiendo con el ejemplo, en el archivo módulo funciones.py se tiene una función que determinará si un número es par o no. La función la llamamos es-par. Con eso el archivo está listo y este archivo será todo nuestro módulo. Por el otro lado, vamos a tener el archivo programa.py, el cual importa la función es-par desde el módulo creado y luego la utiliza. El código del programa primero pide al usuario un número, verifica si es par o no y en caso de hacerlo imprime si lo es y si no, imprime que es un número impar. El ejemplo que acabamos de ver nos muestra una clara separación entre la definición de las funciones y la ejecución de ellas. Cuando la cantidad de funciones es muy grande y se trabaja en proyectos considerables de tamaño considerable, es muy útil hacer módulos. Esta separación muchas veces nos ayuda a clarificar el código y hace que las modificaciones sean más fáciles de hacer, ya que no tenemos que recorrer un archivo muy grande para saber dónde hay que modificar algún trozo de nuestro código. Existen muchos módulos o bibliotecas preexistentes a los que ya hemos visto.
Por ejemplo, random y math, pero también existen muchos más. Y es importante también recordar que al crear los módulos hay que fijarse en la ubicación de ellos para que no tengamos errores durante la importación. Muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado y aprendido con estas lecciones. En esta lección aprenderemos acerca de uno de los tipos de datos más importantes de Python, los strings o cadenas de texto. Los strings se representan en Python entre comillas. Las comillas pueden ser simples o dobles. No existe ninguna diferencia. Lo único importante es abrir y cerrar el string con el mismo tipo de comillas. Es decir, si se comienza el string con comillas simples, debe terminarse con comillas simples. Los strings pueden representar muchas cosas de la vida cotidiana, desde nombres de personas, a párrafos de libros, números de teléfono, contenido de una página web, etc. En una frase, todo lo que pueda escribirse como texto puede ser un string. Ahora veamos dos operaciones frecuentes sobre strings. La primera es la concatenación de strings. La concatenación se hace mediante el símbolo de más. Es importante remarcar que la suma no significa la suma aritmética, la suma con números, sino es la unión, la concatenación de un string y otro, uno detrás de otro. Por ejemplo, si concatenamos el string hola con el string gente, el resultado será un string que contenga ambas palabras, en tal orden. Notar que hemos puesto un espacio antes de gente. Si no pusiéramos este espacio, las dos palabras aparecerían pegadas. La concatenación, y todas las operaciones que veamos en el futuro sobre strings, puede realizarse indistintamente sobre un string escrito explícitamente, como lo acabamos de ver, o sobre variables que contengan strings. La otra operación que resulta útil es la repetición de strings. Para eso usamos el símbolo de multiplicación, el asterisco. Esta operación concatena el string consigo mismo tantas veces como le indiquemos. A diferencia de la concatenación, que tomaba dos strings, la repetición toma un string y un número, sin importar el orden. Una característica clave de los strings es que son inimmutables. Esto significa que, a menos de que los volvamos a definir, una variable que contenga un string no será modificada al aplicarle operaciones sobre ellos. Eso es conveniente cuando tenemos un string al que le vamos a aplicar una serie de operaciones para evitar que se modifique de forma indeseada. Por ejemplo, si A se utiliza como operador en una concatenación, esta no será modificada y seguirá indicando el valor martes. Distinto es el caso de A, que vuelve a definir como resultado de tal operación. Aquí sí cambiará el valor de A porque se define un nuevo objeto con el mismo nombre. En este vídeo vamos a revisar ciertas formas importantes de manipular strings en Python. Por ejemplo, veremos cómo seleccionar ciertos caracteres del string. También veremos cómo escribir ciertos elementos especiales, que no son tan simples de escribir, como pueden ser las nuevas líneas. Esto es lo que ocurre cuando apretamos Enter. Lo primero que debemos saber es que es posible acceder a ciertos caracteres de un string mediante su posición dentro del string. Para eso usaremos los paréntesis cuadrados. Un detalle importante, que será así en el mundo de la programación. Los índices siempre empezarán desde 0. En otras palabras, el primer carácter, la primera letra, siempre tiene asociado el índice 0, la segunda letra el 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, si tenemos el string martes y queremos seleccionar la M mayúscula, escribiremos el string e inmediatamente después un 0 encerrado en paréntesis cuadrados. Si guardamos el string la casa verde en la variable A, ¿qué crees que obtendremos si le pedimos que imprima el símbolo en el índice 5? Una pista, los espacios en blanco también son considerados caracteres. Si respondiste que imprimirá en pantalla la S dentro de casa, estuviste en lo correcto. Veamos por qué es eso. El primer elemento del string es la L, que estará asociado al índice 0.
Posteriormente vendrá la A, el espacio, la C, la A y la S. Recordar que el índice 5 selecciona el sexto carácter, la sexta letra del string, ya que se comienza siempre desde el 0. Una facilidad agradable que nos da Python es poder seleccionar caracteres no desde el principio, sino desde el final. Eso se hace mediante los índices negativos. Por ejemplo, para seleccionar el último símbolo de un string, se puede contar la cantidad de elementos desde el principio o la cantidad de elementos desde el final. Para el último string, el índice -1 nos indica la última letra, el -2 la penúltima letra y así sucesivamente. Por ejemplo, si queremos acceder a la S de martes, eso se puede hacer de dos formas, con el índice 5 o con el índice -1. Ninguna de las dos opciones es mejor que otra, por lo tanto te recomiendo que utilices la que prefieras. A veces no se quiere seleccionar solo un carácter, sino varios. Es como elegir una subpalabra dentro de un string. Para eso se hace de forma parecida, también con los paréntesis cuadrados, pero en vez de seleccionar un índice, damos un intervalo. El intervalo se hace utilizando el inicio del intervalo y el final +1. La idea es que el último elemento no está incluido en el substring, por lo tanto le añadimos 1. Es decir, un ejemplo, si seleccionamos el intervalo 4, 7, se incluirán los elementos 4, 5 y 6, pero no el 7. Por ejemplo, si tenemos el string martes y queremos seleccionar la subpalabra art, primero debemos ver qué índices necesitamos. Para eso necesitamos el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, le indicaremos un intervalo del 1 al 4. Hay ciertos símbolos especiales que comienzan con una barra invertida, o backslash en inglés, seguidos de un carácter. Estos son ocupados para escribir elementos especiales, como pueden ser un salto de línea o un tabulador, un conjunto de espacios definidos. Por ejemplo, si queremos escribir un string que separe dos párrafos, necesitamos indicarle de alguna manera que hay una nueva línea. Esto lo logramos escribiendo /n. N es del inglés new line y permite hacer una nueva línea. En este ejemplo, lo que veríamos por pantalla no sería /n, sino veríamos cómo Python transforma esto en otra línea nueva. Como los backslash de por sí son utilizados para símbolos especiales, si realmente queremos escribir un backslash dentro de nuestro string, deberemos escribirlo dos veces, uno para indicar carácter especial y otro para indicar el backslash. Si no hiciéramos eso, si solo escribiéramos uno, Python pensaría que es un carácter especial y nos arrojaría un error. En este vídeo aprenderemos acerca de algunas funciones predefinidas por Python para trabajar con strings. Son funciones que realizan operaciones comunes, que muchas veces ocuparemos y por lo que Python nos ayuda dándonos esta herramienta. La primera operación que veremos es length. Esta calcula el largo de un string, es decir, la cantidad de caracteres, la cantidad de letras que tiene el string. Su nombre es una abreviación del inglés length y esa función se utiliza escribiendo length y entre paréntesis redondo el string del que queremos calcular el largo. Por ejemplo, si pedimos que imprima el largo del string martes, obtendremos 6. Por otra parte, el string yo soy tiene un largo de 7. Hay que recordar que tanto los espacios como puntos contenidos en el string son considerados caracteres. Existen también métodos para transformar todo un string a símbolos en mayúscula, cuando estos sean letras, claro está. Este método se llama upper. También existe otro para transformarlo todo a minúsculas. Este se llama lower. Hay que darse cuenta de que no se invocan de la misma manera que length. Para invocar estos métodos, primero escribiremos el string, seguido de un punto, y la palabra upper o lower seguida de paréntesis redondos. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de cómo deberían llamarse estos métodos. Se debe notar que no se debe poner nada entre los paréntesis, pero es importante escribirlos. Otro método muy útil será strip, que permite remover algunos elementos de los extremos del string, tanto el extremo izquierdo como el derecho.
Instancias que pueden ser necesarias es cuando, por ejemplo, queremos remover espacios o símbolos de puntuación del string. A este método se le llama de manera similar a upper y lower si debe pasársele como parámetro el símbolo a remover. Por ejemplo, si tenemos el string bien, martes a las 5, guardado en la variable a, si hacemos strip de a con un punto como parámetro, notar que debe ir entre comillas porque es un string, el resultado será el mismo string, pero sin el punto seguido de 5. Es importante recalcar que el punto que está después de bien no será removido, ya que no estaba en un extremo del string. Un último método referente a strings que veremos es replace, la palabra inglesa para reemplazar. Este método permite sustituir algún símbolo o substring que se encuentre dentro de un string por otro. Es decir, se le deben pasar dos parámetros, el símbolo viejo a reemplazar y el símbolo nuevo que sustituirá el antiguo. Por ejemplo, si tenemos un string con errores, un número 1 en vez de una exclamación, podemos arreglar esto ocupando el método replace. Si imprimimos replace con parámetros 1 y exclamación, obtendremos el string que estábamos buscando. En este vídeo aprenderemos las acciones básicas para interactuar con los archivos, abrirlos y leerlos. Para todos los fines de este vídeo asumiremos que ya existe un archivo. Antes de poder realizar cualquier acción con un archivo debemos abrirlo. Para esto necesitamos el nombre del archivo, incluyendo la terminación, y que éste esté guardado en la misma carpeta donde está el programa Python que queremos ejecutar. Para abrir un archivo se ocupa la función open, a la que se le deberá entregar como parámetro el nombre del archivo, incluyendo la terminación, siempre como string. Lo usual será guardar el resultado de esta función open en una variable. Aquí la llamaremos simplemente a. La función open toma un segundo parámetro, que indica el modo del archivo, es decir, si queremos leerlo o escribirlo. Así entonces, R, como string siempre, indicará que se quiere leer, R del inglés read. W, por otra parte, indicará que se quiere escribir el archivo. W es la abreviatura de write, escribir en inglés. Si no se le entrega ningún segundo parámetro, Python asumirá que el modo es read por defecto. De igual forma, será una buena práctica indicarle en cualquier caso que queremos leerlo con la R. Entonces, si se quisiera abrir un archivo que se llamara arch.txt para leerlo, se haría como indica la variable lectura. Equivalentemente, si quisiéramos escribir un archivo llamado de tal modo, se indicaría como aparece en la variable escritura. ¿Qué ocurre si intentamos imprimir esta variable lectura directamente? Se muestra un texto incomprensible, que no muestra el contenido del archivo. Eso nos da pistas de que nos falta un paso más, leerlo. ¿Y cómo podremos leerlo? Mediante el método read, como lo indica la variable leer en la última línea. Es importante recordar que, aunque read no tome parámetros dentro de los paréntesis, estos siempre deben ir. Si, por ejemplo, arch.txt contiene las líneas hola y este es el archivo, ¿imprimirá eso mismo si imprimimos el valor guardado en la variable leer? La respuesta felizmente es que sí. El resultado guardado en leer será un string que contenga todo el archivo. Si tenemos un archivo muy grande y no necesitamos leerlo todo de una vez, existe un método que permite leer de línea en línea, una línea cada vez. Este es el método readLine, literalmente significa leer línea en inglés. Y cada vez que se llama a este método, se lee la siguiente línea. Es decir, si ya hemos llamado ese método 3 veces, una cuarta llamada retornará la cuarta línea del archivo. Siguiendo con el ejemplo arch.txt, si leer es el resultado de lectura.readLine, al imprimirlo se imprimirá solamente la línea hola. Y si llamamos nuevamente a readLine y lo imprimimos, obtenemos la segunda línea del archivo. Si siguiéramos llamando a readLine, este solo retornaría saltos de línea de forma indefinida.
En este vídeo revisaremos la otra cara de la moneda de lo que ya hemos visto, escribir archivos, y finalmente cerrar los archivos que fueron abiertos. Antes que todo, si queremos escribir un archivo, debemos abrirlo en modo write. Algo muy importante es que, independientemente de si existía el archivo con anterioridad o no, se creará un nuevo archivo con el nombre dado. Por lo tanto, si ya existía un archivo, el archivo antes de abrirlo en el modo write, este se perderá para siempre, al ser sobrescrito por este nuevo archivo vacío. Esto es importante. Y como para leer un archivo teníamos el método read, aquí tendremos el método write. A este método debe pasársele como parámetro el string que queremos escribir en el archivo. Por ejemplo, dada la variable escritura que contiene el archivo abierto, podemos hacer una escritura.write pasando lo que queremos como parámetro mientras sea un string válido. Si queremos escribir más líneas, lo haremos indicando los saltos de línea con el carácter escapado /n. Por ejemplo, esta línea escribirá 1 en la primera línea, 2 en la segunda, 3 en la tercera. Es importante destacar que, de poner una segunda instrucción write, esta no comenzará automáticamente en una línea nueva, sino que habrá que indicarle del mismo modo con un salto de línea para que comience en una línea nueva. Una vez que hayamos terminado de leer o escribir un archivo, este se cerrará mediante el método close. Este no toma parámetros, aún así no pueden faltar los paréntesis. El archivo debe cerrarse porque esto permite que se guarde correctamente y ayuda a que el programa pueda seguir ejecutándose sin problemas, sin demoras y sin errores. De no cerrarlo, el archivo puede quedar abierto por mucho tiempo, hasta que el computador decida que lo cerrará él mismo. Bienvenidos. En este video hablaremos acerca de un nuevo tipo de dato que es muy usado y que van a encontrar en casi todos los lenguajes de programación, debido a que es muy fácil usarlo para organizar la información que vamos a manejar. Estos son las listas. Bueno, en la vida diaria vemos y utilizamos listas para muchas cosas. Por ejemplo, para recordar lo que queremos comprar en el supermercado, para mostrar los vuelos que salen de un aeropuerto, por ejemplo, para escribir las tareas que queremos realizar durante el día, o también para llevar un registro de quiénes son nuestros amigos y quiénes no. Y también muchos otros usos que podemos ir encontrando. Y en un lenguaje de programación esto tampoco es la excepción. Los lenguajes en general nos proveen maneras de poder guardar datos de manera ordenada. Y una de las más usadas de ellas son las listas. Por lo tanto, en esta clase nuestro objetivo será poder comprender el uso de cómo se utilizan las listas en Python. En general, cuando hablamos de una lista en un lenguaje de programación, nos referimos siempre a una secuencia de elementos que pueden ser de cualquier tipo y que se encuentran ordenados. Por ejemplo, al salir de casa hoy yo hice esta lista con las cosas que debo pasar a comprar al supermercado antes de regresar. Esta lista incluye, como vemos, 4 elementos, todos ordenados, que son huevos, palta, lechuga, naranjas, y que para eso tengo además 7.000 pesos y eso también lo anoto en mi lista. Vamos a ver durante esta lección que en Python podemos escribir esto mismo, pero con la siguiente expresión, la cual representa una lista que tiene 5 valores, 4 valores de tipo string y 1 de tipo int, y que estos valores se encuentran justamente en el mismo orden de la lista que yo acabo de escribir. Entonces vamos a hablar del tipo de dato que existe en Python para definir y para trabajar con listas. Este tipo es el tipo de dato list. Cuando queremos definir un valor en el tipo list, vamos a escribir una secuencia de 0 o más elementos separados siempre por una coma y marcando su inicio y término con paréntesis cuadrados como vemos aquí en el ejemplo. Entonces, si por ejemplo queremos definir nuestra lista de supermercado con los 5 elementos de mi lista a la cual llamé no olvidar, entonces vamos a escribir los 5 elementos en el mismo orden que me interesa. Estos son huevos, palta, lechuga, naranjas y el entero 7.000. Todos separados por una coma, como vemos acá, y delimitados al inicio y al final por paréntesis cuadrados. Asignamos este valor a una variable que se llame no olvidar para luego poder recuperarla y luego vamos a usar la función type para verificar que esta variable almacena efectivamente un valor de tipo list. Entonces con esto ya hemos almacenado nuestra primera lista en Python. Pero miremos de nuevo esta lista. Si ahora queremos recuperar los valores que teníamos almacenados, podemos usar también la función print.
Si llamamos print con la función con la lista no olvidar, entonces podemos notar que los elementos se van a imprimir en el mismo orden que fueron ingresados a la lista. Y además que hemos construido una lista mezclando elementos de tipo str, tipo string, y también elementos de tipo int, como el último que aparece al final. Pero tenemos muchas maneras de definir listas. Por ejemplo, podemos utilizar variables, expresiones, para definir los elementos de una lista. En el ejemplo que vemos aquí, vamos a utilizar una lista para agrupar los datos, por ejemplo, de un pedido en una cafetería. Y por ejemplo, si sabemos que en la mesa 5 se han pedido 2 cafés expreso y que el costo de cada uno es 500, entonces podemos usar estas variables y definir una lista que agrupe esa información de pedido almacenando un string con el nombre del pedido y luego 4 enteros, donde el último va a corresponder al resultado del producto cantidad por costo mediante una expresión. Supongamos ahora que tenemos 3 listas, donde cada una de ellas representa un pedido distinto en esta cafetería. Podemos construir ahora una lista que contenga todos los pedidos juntos, como podemos ver aquí en la línea 4, donde escribimos pedidos igual y el nombre de cada una de las listas. Y además agregamos un valor true como último elemento de la lista para indicar tal vez, por ejemplo, que todos los pedidos ya han sido servidos. Si imprimimos esto, vemos una salida de este tipo. Si nos fijamos bien, vemos que esto se trata de una lista donde los primeros 3 elementos también son tipo de dato lista y el último también es un tipo bool. Si no lo pueden ver bien o si no se entiende, veámoslo de esta manera. Podemos repetir esta misma estructura y construir listas que a su vez también están compuestas por otras listas. Finalmente, también podemos crear listas vacías. Para eso tenemos 2 maneras de hacerlo. Una es escribiendo los paréntesis cuadrados sin ningún contenido dentro, de esta manera vacío 1 igual paréntesis cuadrado, o bien diciendo que una variable tendrá el tipo de dato list. Ahora uno se podría preguntar, ¿para qué vamos a crear una lista vacía? Cuando aprendamos más adelante a agregar elementos dentro de una lista existente, vamos a ver que estas listas vacías son un muy buen punto de partida. Entonces, en esta lección hemos aprendido que podemos usar listas como secuencias de elementos ordenados y que estos elementos pueden ser de los tipos que queramos, pueden ser de cualquier tipo. Conocemos bool, int, float, string y todo ello los podemos agregar a una lista. Hemos visto cómo definir listas usando el tipo list que Python trae incorporado y que podemos construir también listas vacías y que además de los tipos de datos que conocemos, también podemos construir listas utilizando además otras listas. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a otra lección. En esta lección vamos a aprender cómo podemos modificar y cómo podemos manipular elementos dentro de las listas. Ahora que ya sabemos cómo definir listas con distintas cantidades de elementos y cómo imprimir los datos que hay dentro de ellas, podemos hacer una lista como la que vemos aquí en este ejemplo. Esta lista va a mostrar los elementos que queremos comprar en el supermercado, tal como lo vimos en la lección anterior. Pero ahora, ¿qué pasa si teniendo esta lista nos damos cuenta que queremos agregar un nuevo elemento a la lista? Porque después me recordé que me faltaba agregar queso en la lista. Podríamos, por ejemplo, borrar la lista anterior y reescribirla con el elemento que me faltaba. Pero tal vez esa no sea la mejor solución. La buena noticia es que a diferencia de los strings, las listas son mutables. Esto significa que podemos modificar sus elementos sin tener que reescribir la lista completa. Y otra acción que podemos querer hacer es mirar, por ejemplo, tal vez cuáles son los primeros 2 elementos de la lista sin tener que imprimir la lista completa. También vamos a ver cómo acceder a distintas porciones de la lista. Entonces el objetivo que vamos a seguir en esta lección será aprender cómo manipular elementos dentro de las listas. Una de las primeras acciones que haremos será acceder a sus elementos. Vamos a recordar primero que los elementos de una lista están ordenados. Y eso implica que cada uno tiene un índice o posición única dentro de la lista, como podemos ver aquí. Y además, si nos fijamos, las posiciones todas se enumeran partiendo desde 0. De esta manera, en nuestra lista de ejemplo, el string que dice huevos tiene la posición 0. El string palta tiene la posición 1. Y así hasta el entero 7000, que es el que tiene la posición número 4. Así, una lista de 5 elementos tiene índices que van desde el 0 hasta el 4.
Entonces, para acceder a una posición cualquiera de la lista, la manera de hacerlo es escribir primero el nombre de la lista y a continuación, entre paréntesis cuadrados, un entero con la posición que deseamos. Por ejemplo, aquí si queremos acceder al tercer elemento de la lista, entonces escribimos el nombre de la lista, que se llama en este caso no olvidar, y a continuación el índice con el número 2, ya que no debemos olvidar que el primer índice siempre es el 0. Al ejecutar esto, imprime la posición 2 que tiene el string que dice lechuga. Pero también podemos acceder a secciones de la lista. Esto también se conoce como slices o trozos de la lista, usando la notación que vemos en este ejemplo. Si escribimos el nombre de la lista y en lugar de un índice escribimos ahora dos posiciones separadas por 2 puntos, entonces obtenemos una sección de la lista original. Y esta sección incluye los elementos desde la posición del primer índice, 1, hasta la posición anterior al segundo índice, o sea, 3. Por ejemplo, si escribimos no olvidar 1, 2 puntos, 4, entonces vamos a obtener una lista con las posiciones desde la 1 hasta la 3. En este caso, los strings que dicen palta, lechuga y naranjas. La notación general de slicing contempla 3 enteros, separados por 2 puntos. El primero de ellos nos indica la posición de inicio. El segundo indica la posición posterior a la última que queremos seleccionar. Y el tercer entero, que también se conoce como step, indica cuántas posiciones avanzaremos antes de seleccionar el siguiente elemento. Así, por ejemplo, si tenemos esta lista de letras que contiene las primeras 10 letras del abecedario, vamos a anotar debajo de cada elemento su índice para poder determinar lo que hacen las siguientes instrucciones. Por ejemplo, la sección 2.7 escribe todas las letras desde la posición 2 hasta la número 6. La sección 2.7.2 escribe lo mismo que la anterior, pero avanzamos 2 posiciones antes de seleccionar el siguiente elemento, de manera que nos saltamos las posiciones con el número 3 y con el número 5. Si omitimos alguno de estos índices, entonces se considera que no hay límite. ¿Qué significa esto? Que si escribimos 7, 2 puntos y nada más, entonces se seleccionan las posiciones desde la número 7 hasta la que va al final de la lista. Y de la misma manera, si omitimos el primer índice, entonces se considera desde el inicio de la lista. Por ejemplo, al escribir 2.5, 2.3, se selecciona desde 0 hasta la posición 4, pero avanzando de a 3 elementos. Si escribimos ahora el rango 2, 2.2, esto será de la posición 2 hasta la 1. Y como no hay ningún elemento en ese rango, obtenemos una lista vacía. Finalmente, si especificamos el step como -1 o algún número negativo, entonces la lista se recorre en sentido inverso. En este último ejemplo, si escribimos 2.2.-1, estamos pidiendo la lista completa, pero avanzando de la última posición hacia la primera, y con eso obtenemos la lista en sentido inverso. Y ya que sabemos acceder a cada elemento de la lista, también podemos hacer un recorrido iterativo por la lista completa, usando la construcción for-in tal como lo hacíamos con los strings. En este ejemplo que vemos aquí, al escribir for elemento in no olvidar, estamos diciendo que vamos a ejecutar una iteración por cada elemento que hay en la lista no olvidar y que en ella vamos a decir que la variable elem va a tomar el valor de cada elemento de la lista de manera ordenada. De esta manera, al ejecutar este código, obtenemos una línea por cada elemento de la lista e imprimimos el valor de cada posición. Finalmente, habíamos dicho que los elementos de una lista, a diferencia de las posiciones de un string, pueden ser modificados. Esto significa que las listas son mutables. Por ejemplo, si nos damos cuenta que no necesitábamos agregar palta a la lista, pero sí teníamos que agregar queso, entonces podemos modificar el valor de la posición 1 de la lista, tal como lo haríamos como cualquier asignación. Entonces, en esta lección hemos visto primero cómo podemos acceder a un elemento individual de la lista usando su posición, su índice único. Hemos visto cómo podemos seleccionar un rango de elementos de la lista y obtener una nueva lista usando la notación de slicing. Hemos visto cómo recorrer los elementos de una lista usando la notación for-in. Y finalmente hemos visto cómo podemos modificar los valores de cada posición. Muchas gracias y los esperamos en la próxima lección.
Bienvenidos. Seguimos ahora aprendiendo sobre listas. Ahora en esta lección vamos a conocer algunas operaciones que nos van a ayudar a modificar la composición de las listas. Hasta ahora ya sabemos cómo definir listas, cómo acceder a elementos de ellas e incluso hasta modificar algunos de estos elementos. Pero hay ocasiones en que no queremos modificar los elementos, sino que queremos eliminarlos o tal vez agregar algunos nuevos. Y como ya hemos dicho anteriormente, a diferencia de los strings, las listas son mutables. Y esto nos permite modificar elementos después que la lista haya sido creada. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que luego de escribir mi lista de compras, ahora recuerdo que también debo comprar apio. Entonces yo debería ser capaz de agregar este elemento apio a mi lista, y en ese caso lo que tengo que hacer es modificar la definición de mi lista para que contenga el string apio. Y así como también queremos agregar elementos, también queremos saber cómo eliminar elementos. Entonces el objetivo en esta lección va a ser aprender a modificar la composición de una lista. Tal como lo podemos hacer con los strings, con las listas también podemos usar las operaciones de concatenación y de repetición. En este ejemplo tenemos dos listas, la lista no olvidar y la lista también. Podemos concatenarlas usando el operador más para obtener una nueva lista que tenga los elementos de ambas listas concatenados uno después de otro. También podemos repetir una lista y en ese caso podemos usar el operador asterisco para multiplicar una lista una cantidad entera de veces y obtener una nueva lista con los elementos repetidos tantas veces como ya hemos pedido. Esto es como concatenar una lista consigo misma. Sin embargo, ninguna de estas soluciones modifica la lista original, sino que ambas crean una lista nueva. Esto es como si, por ejemplo, yo tengo una hoja de papel y cuando quiero agregar un elemento nuevo, en lugar de escribirlo al final en un espacio del papel, boto la hoja, la rompo, tomo una hoja nueva y empiezo a escribir toda la lista completa otra vez. Estamos de acuerdo que tal vez no es la mejor solución, no es la manera más eficiente de hacerlo, sino que hay maneras mejores de hacerlo. Y una de las mejores maneras de hacerlo es simplemente agregar algo a la lista y para eso usamos un método que se llama append. Append, como vemos aquí, es un método del tipo list. Esto significa que lo podemos usar con cualquier variable que corresponda al tipo list. El método append recibe un único parámetro, que es el elemento nuevo que vamos a agregar. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos esta lista original y ejecutamos no olvidar .append y entre paréntesis agregamos el string apio, entonces vamos a modificar la lista original para que al final de ella ahora sí aparezca el string apio. Entonces, para entender bien qué es lo que está pasando, primero recordemos que las listas se almacenan en la memoria del computador de esta manera. Cada posición de la lista tiene su índice único. Entonces, al ejecutar append con un elemento, la lista se modifica y ahora, en lugar de haber 5 elementos, ahora hay 6. Por lo tanto, vamos a poder imprimir el elemento que está en la posición 5, que dice apio. ¿Y qué pasa ahora si queremos agregar varios elementos de una sola vez? Si quiero agregar apio y tomates, una manera podría ser agregarlos en una lista, ya que append solo me permite especificar un elemento. Sin embargo, si yo hago eso, el resultado como que no va a ser exactamente lo que queríamos. La lista que vemos aquí tiene un elemento más que antes, pero el último elemento es otra lista que contiene apio y tomates y no dos strings por separado que sean uno apio y otro tomates. Para agregar todos los elementos de una lista a otra, lo que debemos hacer es usar otro método. El método extend recibe como parámetro una lista y agrega todos los elementos de ella a la lista sobre la cual lo hemos llamado. De esta manera, si ejecutamos el mismo código, pero utilizando extend en lugar de append, vamos a conseguir que se agreguen 2 elementos a la lista, no olvidar. Y de esta manera, la lista queda ahora con 7 elementos. Entonces, si queremos referirnos al elemento que tiene la posición 5, este es lo que esperábamos, que es el elemento que dice apio. Y si bien es útil agregar elementos al final de la lista, también podemos agregarlos en cualquier posición. Por ejemplo, el método insert que vemos aquí recibe 2 parámetros. El primero debe ser un entero, donde indicamos primero en qué posición de la lista queremos insertar el elemento. Y el segundo parámetro es el elemento que queremos insertar en la lista. De esta manera, con el código que vemos aquí, si ejecutamos insert con la posición 2
y el elemento 5000, estamos modificando nuestra lista de manera que el elemento de la posición 2, que antes era el string lechuga, ahora va a ser el entero 5000. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está pasando con el resto de los elementos de la lista? Vamos a verlo tal como lo vimos con el método append. Recordemos que las listas se almacenan de esta manera. Cuando ejecutamos insert de valor 5000 en la posición 2, entonces estamos desplazando los elementos de la lista, todos una posición a la derecha. Y luego insertamos 5000 en la posición 2. De esta manera, el string lechuga, que antes estaba en la posición 2, ahora sigue estando en la lista, pero ya no en la posición 2, sino que en la posición 3. Y si ya sabemos agregar elementos en una lista, también es útil saber cómo sacarlos. Cuando yo esté en el supermercado con esta lista, probablemente voy a empezar a sacar de ella los elementos en el orden que ya he comprado. Y si los voy comprando en el mismo orden que están en la lista, también los quiero sacar en este mismo orden. Primero, el primero que esté en la lista, luego el segundo. Entonces el método pop que vemos aquí, al ejecutarlo sobre una lista, va a extraer el primer elemento de ella y lo va a entregar como resultado. Este método no recibe parámetros. ¿Por qué? Porque siempre ejecuta la misma acción. Y esta acción es eliminar el primer elemento de la lista y entregarlo como un valor de retorno. Y como lo entrega como valor de retorno, siempre es bueno que lo guardemos en una variable. De esta manera, al ejecutar pop sobre la lista no olvidar, hemos modificado la lista para que ya no contenga el primer elemento, que era huevos. Y como hemos guardado el valor de retorno en la variable que se llama aquí comprado, entonces podemos imprimir el elemento que acabamos de sacar de la lista. ¿Y qué está pasando entonces con nuestra lista al ejecutar pop? Con la misma visión que teníamos antes. Aquí podemos ver la lista original. Cuando ejecutamos pop, el método elimina primero el primer elemento de la lista, lo saca, lo almacena en la variable comprado y desplaza todos los demás una posición a la izquierda. De manera que ahora el primer elemento de la lista ya no es huevo, sino que va a ser palta. ¿Y qué pasó con este primer elemento? Bueno, se entrega como resultado. Y en este ejemplo nos hemos preocupado de guardarlo con la variable que se llama comprado. De manera que vamos a poder volver a utilizar el contenido de comprado, que es huevos, para imprimirlo a continuación. Pero tal vez yo no compro las cosas en el mismo orden que están en la lista. Tal vez la encuentro de distinto orden en el supermercado. Tal vez primero paso a comprar naranjas antes que los otros encargos. Entonces pop ya no me sirve para sacar las naranjas de la lista. Tendría que sacar todos los elementos anteriores y volver a ingresarlos. Tenemos otro método que nos va a ayudar. El método remove recibe como parámetro una posición, elimina de la lista el elemento que está en esa posición y lo entrega como resultado. De esta manera, al ejecutar remove y entregarle la posición 3, estoy eliminando el cuarto elemento de la lista y lo entrega como resultado para que lo guardemos en una variable. ¿Y qué pasa con nuestra lista entonces? Al remover el elemento de la posición 3, todos los elementos que están a la derecha se desplazan un lugar hacia la izquierda. La lista ahora va a poseer 4 elementos en lugar de 5 y nos vamos a preocupar de almacenar en la variable de nombre comprado el elemento que nos retorna la ejecución de remove, de manera de poder utilizarlo más adelante para imprimir cuál fue el valor que ya compramos. Entonces, en esta lección hemos visto cómo podemos modificar el contenido de la lista. Hemos visto cómo operar sobre listas usando concatenación y repetición. Hemos visto cómo podemos agregar elementos en distintas posiciones de la lista, usando append, extend o insert. Y finalmente también hemos visto cómo eliminar elementos de una lista usando pop y usando remove. Muchas gracias y lo esperamos en la siguiente lección. Bienvenidos. En esta lección vamos a dar una mirada a algunas funciones que podemos ocupar con las listas en el lenguaje Python para poder obtener información acerca de ellas. Para partir, volvamos primero a nuestra lista de supermercado que hemos estado usando. Hay varias preguntas que todavía podríamos hacernos acerca de esta lista si es que la consideramos como si fuera una colección de datos dentro de un programa computacional. De partida, si me pasan una lista de compras, yo podría querer saber primero cuántos productos son los que tengo que ir a comprar. Podría preguntarme si puedo ordenar los elementos, digamos, alfabéticamente o tal vez desde el más barato hasta el más caro. O tal vez quiero saber si la persona que escribió la lista se acordó, por ejemplo, de incluir vino en la lista.
Y para cada una de esas preguntas ya tenemos los conocimientos y la habilidad de escribir un pequeño programa que nos dé la respuesta. Sin embargo, como son preguntas tan comunes, ya existen varias funciones predefinidas que podemos utilizar. Entonces, en esta clase, nuestro objetivo va a ser conocer algunas de estas funciones y saber cómo usarlas. ¿Habían notado que hasta ahora no teníamos ninguna manera de saber cuántos elementos había dentro de una lista? Bueno, la primera función de la que vamos a hablar es la función len. Esta función recibe una lista como parámetro y nos entrega como resultado la longitud. Esto quiere decir la cantidad de elementos que hay dentro de una lista. De esta manera, por ejemplo, si usamos len sobre la lista que tenemos aquí no olvidar, obtendremos el valor 5 porque hay 5 elementos en ella. Y podemos comprobar también que si agregamos un elemento más a la lista, el valor que nos retorna len también va a aumentar y ahora va a indicar que hay 6 elementos en la lista. Ahora supongamos que quiero saber si un elemento se encuentra en la lista o no se encuentra en ella. Si bien esto no lo vamos a resolver usando una función, vamos a usar un operador. Y este operador es el operador in, que entrega como resultado un valor booleano, o sea, verdadero y falso. Este valor será verdadero si la lista contiene el elemento en ella o falso en caso contrario. De esta manera podemos consultar si la lista contiene elementos como por ejemplo vino o por ejemplo palta. Otra pregunta que podemos hacernos es, bien, si es que palta se encuentra en la lista, ¿en qué posición está? ¿Es el primer elemento? ¿Es el último? ¿Es el que está al medio? Para eso tenemos el método index. El método index de una lista nos indica la posición o también dicho el índice de un elemento que buscamos dentro de la lista. Por ejemplo, si queremos saber en qué posición de la lista está el texto lechuga, entonces escribimos el nombre de la lista .index y le entregamos el elemento que estamos buscando. En este ejemplo, como lechuga se encuentra en la lista, obtenemos como resultado el entero 2, ya que lechuga está en esa posición en la lista. Pero también hay que poner atención, porque si el elemento no está en la lista, esto se considera como un error y nuestro programa terminará sin ejecutar ninguna instrucción más. Por lo tanto, cada vez que queramos primero obtener la posición de un elemento, debemos asegurarnos previamente que el elemento exista dentro de la lista. Ahora supongamos que estoy escribiendo un programa para leer una lista que me entregue el usuario. Como sabemos, podemos utilizar input para que el usuario escriba una lista en el teclado. Y si el usuario escribe algo, por ejemplo, como esto, por ejemplo, muchos elementos separados por una coma, yo querría leerlos y guardarlos dentro de una lista. Al intentar obtener el primer elemento, vamos a descubrir que el primer elemento es la letra H y no es el string huevos como querríamos. Y nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? Bueno, lo que pasa es que lo que leemos del usuario es un string y no es una lista. Entonces pensemos un momento cómo podemos convertir este string en una lista. Si quieren pueden pausar el video para pensarlo. Si ya lo han pensado, con todo lo que hemos aprendido, si bien hay muchas maneras de hacerlo, también podríamos escribir un código como este que vemos aquí, que es largo, pero al ejecutarlo, este código lee el string texto y cada vez que encuentra un carácter coma, extrae una porción del string y lo agrega como un elemento de una lista de nombre no olvidar. Pueden pausar nuevamente el video y copiar este texto en su computador y convencerse de que funciona. Ya que ahora, al imprimir en pantalla no olvidar, obtenemos los elementos tal como los queríamos en forma de lista. Pero también estarán de acuerdo que hubo que escribir bastantes líneas de código. En particular hubo que escribir 7 líneas de código y pensar cómo hacer esta operación cada vez que queramos hacer esto. Pero hay una buena noticia para que no tengamos que hacer esto todo el tiempo. Y la buena noticia que les traigo es que existe el método split. El método split hace justamente eso, es un método del tipo string, no es un método de las listas, pero es muy útil porque nos permite separar un string cada vez que ocurre un texto que le llamamos separador y obtener como resultado una lista con todos los elementos separados de acuerdo a este separador. De esta manera, como ejemplo, el mismo código largo que vimos en la slide anterior, podemos reescribirlo de manera mucho más concisa usando solamente una línea. Al escribir esto que dice texto.split, estamos diciendo que queremos dividir el string texto que leímos del usuario cada vez que veamos una coma. Y por cada vez que hagamos una coma, cada vez que hagamos una división, queremos guardar ese contenido en una lista. De esta manera obtenemos una lista con todos los elementos ingresados en ella.
Por supuesto, no estamos obligados a utilizar siempre la coma como un separador. Si en el mismo ejemplo utilizamos ahora la letra A como separador, vamos a obtener un resultado que también es una lista, solo que los elementos van a ser algo distintos, ya que están divididos de acuerdo a su separación por A en lugar de por una coma. Finalmente, una acción muy común que queremos hacer con las listas va a ser ordenarlas. Si por ejemplo tenemos nuestra lista de supermercado y queremos, digamos, ordenarla de manera alfabética, vamos a utilizar el método sort. El método sort modifica la lista de manera que sus elementos queden ordenados. De esta manera, al aplicar el método a la lista no olvidar y luego escribir en pantalla la lista, vamos a ver que ésta ya se encuentra ordenada. Se podrían preguntar ahora, bueno, ¿y de acuerdo a qué criterio ordena este método sort? Bueno, sort siempre ordena de menor a mayor. Y si recordamos, al comparar dos strings, estos se comparan siempre de manera alfabética. Es por eso que utilizar una lista que contiene strings, estos quedarán ordenados del string que sea menor alfabéticamente hacia el que sea mayor. Por lo tanto, podríamos pensar que si en lugar de usar una lista de strings también usamos una lista de números, estos también van a quedar ordenados de menor a mayor. Y efectivamente vemos que si tenemos, por ejemplo, esta lista que llamamos precios, podemos ordenarlos utilizando sort y obtener una versión ordenada de la lista con los números ordenados de menor al mayor. Y ahora, ¿cómo podemos mezclar esto? Ahora, si sabemos ordenar números, tal vez podríamos ordenar la lista de supermercado de acuerdo a los precios de los productos. Podemos, por ejemplo, armar una lista donde cada elemento sea, a su vez, otra lista con dos elementos. El primero será el precio y el segundo será el nombre del producto. De esta manera, al utilizar sort, el método va a ordenar los elementos de la lista y como cada elemento es otra lista, este método utilizará el primer elemento de cada lista para hacer la comparación. De esta manera vamos a obtener aquí abajo una lista que está compuesta por listas, las cuales están ordenadas de acuerdo al valor del menor al mayor precio en cada elemento. Entonces, en esta lección hemos conocido algunas funciones y algunos métodos sobre listas que nos van a hacer la vida un poquito más fácil al programar, para permitir obtener información de la lista escribiendo algo menos de código. Vimos primero cómo obtener la cantidad de elementos de una lista usando len. Vimos cómo saber si un elemento existe dentro de una lista usando in. Vimos también cómo conocer la posición de un elemento en la lista utilizando index. Después vimos cómo separar un string en distintas partes y obtener una lista de ella utilizando el método split. Y finalmente hemos visto cómo ordenar elementos de una lista utilizando el método sort. Con esto concluimos nuestra revisión del uso de listas en Python. Muchas gracias.